Hola y bienvenidos a nuestra nueva clase de español. Hoy vamos a aprender a hablar de profesiones y a responder a las siguientes preguntas personales en español. ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué lenguas hablas? ¿A qué te dedicas? Además, veremos la conjugación de verbos en las tres terminaciones del español. Ar, como hablar. Yer, como comer o tener. Ir, como vivir. Primero, aprendamos algunas preguntas básicas que puedes usar para pedir información personal. Vamos a ver de qué forma hacer preguntas sobre el lugar de residencia, la edad, el idioma y la profesión. Para preguntar la dirección de una persona usamos la pregunta ¿dónde vives?, si es en un contexto informal. Y ¿dónde vive?, si es en un contexto formal. Y respondemos con vivir en un lugar, por ejemplo, vivo en Italia. Para preguntar la edad de alguien, decimos ¿cuántos años tienes?, si es un contexto informal, y ¿cuántos años tiene?, si es en un contexto formal. La respuesta es con el verbo tener y la cantidad de años, por ejemplo, tengo 25 años. Para preguntar a alguien los idiomas que habla, decimos ¿qué lenguas habla? Para un contexto formal. ¿Y qué lenguas hablas? Para un contexto informal. En este caso, la respuesta es con hablar y el idioma que se habla. Por ejemplo, hablo inglés y francés. Por último, para preguntar por la profesión, usamos ¿a qué te dedicas? O ¿en qué trabajas? Cuando se trata de un contexto informal. ¿Y a qué se dedica? O ¿en qué trabaja? Si es formal. Para decir la profesión se utiliza el verbo ser y la profesión, por lo tanto la respuesta es soy abogada. Veamos a continuación la conjugación en español. En nuestro idioma todos los verbos pertenecen, de acuerdo con sus terminaciones, a uno de los tres grupos siguientes, los terminados en ar, ener o enir. Vamos a ver cómo se conjugan en el presente. De manera general, en presente, las conjugaciones siguen el siguiente patrón. Yo, lleva una O. Tú, lleva una S. Él, ella o usted, no lleva S. Ellos, lleva una N. Verbos terminados en ar, como hablar. Yo hablo. Tú hablas. Él, ella, usted habla. Nosotros y nosotras hablamos. Vosotros y vosotras habláis. Ellos, ellas, ustedes hablan. Verbos en como el verbo comer. Yo como. Tú comes. Él, ella, usted come. Nosotros y nosotras comemos. Vosotros y vosotras coméis. Ellos, ellas, ustedes comen. Hay algunos verbos irregulares, como tener, que presenta la siguiente conjugación. Yo tengo. Tú tienes. Él, ella, usted tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Ellos, ellas, ustedes tienen. Y, por último, tenemos los verbos en ir, como es el caso de vivir. Yo vivo. Tú vives. Él, ella, usted vive. Nosotros y nosotras vivimos. Vosotros y vosotras vivís. Ellos, ellas, ustedes viven. Recuerda, cada grupo de verbos tiene sus propias conjugaciones. Es importante practicar mucho para familiarizarse con las formas correctas. A continuación vamos a revisar el vocabulario de algunas profesiones comunes en español, y veremos la formación del femenino. Primeramente hay sustantivos que terminan en O y forman el femenino cambiando la O por AA. Por ejemplo, médico, médica. Abogado, abogada. Arquitecto, arquitecta. Secretario, secretaria. Ingeniero, ingeniera. Maestro, maestra. Hay otros que terminan en consonante, y forman el femenino agregando una A, como es el caso de profesor, profesora. Director, directora. Diseñador, diseñadora. Veamos ahora unos grupos que tienen particularidades especiales. Los sustantivos terminados en ista siempre son comunes para el masculino y el femenino. Por ejemplo,
El taxista, la taxista. El periodista, la periodista. Y, por último, los sustantivos terminados en e. Estos son generalmente iguales para el masculino y el femenino. Por ejemplo, el gerente, la gerente. El estudiante, la estudiante. Con algunas excepciones, como el dependiente, la dependienta. El jefe, la jefa. Para concluir, revisemos los números del 1 al 30, que son importantes cuando queremos decir nuestra edad o para contar. Presta atención, en español los números hasta el 30 se escriben en una sola palabra. Escucha y repite después de mí. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30. Revisa estos números para que puedas usarlos cada vez que los necesites. Recuerda practicar todos los días y aplicar lo aprendido en conversaciones cotidianas. Te propongo algunas preguntas para consolidar lo que hemos estudiado hoy. Presta atención y trata de responder. ¿Cuál es la profesión de la persona que trabaja con las leyes y defiende a sus clientes? Exactamente. ¿Es un abogado o abogada? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuántos años tienes si naces en el año 2001 y ahora estamos en el 2024? Por supuesto, la respuesta correcta es, tengo 23 años. Vamos a practicar ahora los números. ¿Cómo se dicen los números siguientes en español? Muy bien. Son los números 13, 15, 16, 21, 29. Para continuar, menciona las preguntas que corresponden a las siguientes respuestas, para un contexto formal. Me llamo José. Tengo 26 años. Vivo en Madrid. Hablo español y ruso. Soy médico. Soy de Venezuela. Perfecto. ¿Cómo se llama? Me llamo José. ¿Cuántos años tiene? Tengo 26 años. ¿Dónde vive? Vivo en Madrid. ¿Qué lenguas habla o cuántas lenguas habla? Hablo español y ruso. ¿A qué se dedica o en qué trabaja? Soy médico. ¿De dónde es? Soy de Venezuela. Por último, haz una presentación personal siguiendo las siguientes indicaciones. Saluda. A continuación, preséntate. Di tu nacionalidad. Di qué lenguas hablas. Di dónde vives. Y, por último, despídete. Has hecho un excelente trabajo. Conclusión. En esta clase hemos aprendido a hacer preguntas personales, la conjugación regular del presente, el vocabulario de las profesiones y oficios, así como su género y número, y los números del 1 al 30. Nos vemos en la próxima lección. Adiós.